días de Colorado y welcome to the Spanish Conversation Podcast. You're now halfway through the intermediate episodios of Season 1. You're crushing it. Since you're back for more, tenemos 8 preguntas, lo usual, pero hoy son existential questions that may actually be best to respond to in journal form, since it's kind of tough to answer them in unos pocos segundos. So, recomiendo escuchar este episodio when you are seated with a pen and paper, ready to dig into your brain for some complicated answers. Más que eso, the formato will be the same as always, with vocabulario, translated preguntas, and then random questions with pauses para responder. Primero, el vocabulario que necesitamos. Pasar tiempo is to spend time. La religión is religion. El extraterrestre is alien. Resolver is to resolve. El hambre is hunger. Apoyar is to support. Sobrevivir is to survive. Imagínate que tú estás teniendo una conversación about big picture topics y quieres tomar tu español to the next level, using some complicated tenses, explaining a topic like religion, hunger, o escenarios hipotéticos a alguien más. Here are the questions that we'll try today. Número 1. Si no tuvieras que trabajar, ¿cómo pasarías tu tiempo? If you didn't have to work, how would you pass your time? This is the hardest combo in Spanish, the past subjunctive after si or if, and then the conditional in the next clause. We get to the past subjunctive via the ellos form of preterite. Here would be tuvieron, and then the past subjunctive tuvieras. Número 2. ¿Cómo explicarías la idea de religión a un niño, un extraterrestre? How would you explain the idea of religion to a child, an alien? This how would you concept can be applied to many other verbs in conditional like sentirse, decir, etc. Número 3. ¿Cómo podríamos resolver el hambre en el mundo? How could we resolve hunger in the world? Another conditional phrase, ideal for existential or hypothetical questions such as these. Resolver could also be solucionar, for to solve. Sounds like solution, so it's a good cognate option. Número 4. ¿Piensas que todos debemos apoyar a los otros? ¿O que cada persona es responsable por sí mismo? Do you think that everyone must support one another, or that everyone is responsible for themselves? Deber is tricky. Here as debemos, it's like we must. And when it's in conditional, like deberíamos, it's kind of less forceful, sounding like should. Either would work fine for this example. Número 5. Si tú fueras el presidente, ¿qué cambiarías primero? If you were the president, what would you change first? Another C with past or imperfect subjunctive and conditional combination. If you wanted to, now would be a good time to try using this structure for your own question.
Remember that we use the ellos preterite, which in ser is turned to fueron, and then we switch to fueras with the new ending. Número 6. ¿Cuáles son unas de tus opiniones poco populares? What are a few of your unpopular opinions? Poco popular is unpopular because there's not really un other than like des in some instances in Spanish. So poco works here. Unas here is some adjusted to opinión, which is feminine, la. Número 7. ¿Puede la gente cambiar? Can people change? Simplest one yet, right? You could rework this order to puede cambiar la gente. Just remember that it's a question. That's why la gente comes later and not in front of puede. That would be a statement. Cambiar is not conjugated because it's back-to-back with puede, technically, even if la gente splits it up. You may use subjunctive for your opinion, emotion, or doubt in your answer, unless, of course, you know for certain and want to make a statement in present. Número 8. Si tú estuvieras en una isla aislada y podrías llevar 5 cosas para sobrevivir, ¿qué llevarías y por qué? If you were on an isolated island and could bring 5 things to survive, what would you bring and why? This is C, past subjunctive, and 2 iterations of conditional, podrías and llevarías. Muy difícil. A classic question you might have heard before about the being stranded on an island. You could respond using llevar for bring or traer just as well. Lo hiciste. You learned some real head-scratching preguntas en español. Quizás puedes tomar una pausa aquí y escribir una respuesta más larga a las preguntas para este episodio. Reading aloud while doing this ayuda mucho también. For added dificultad, sigue con el episodio y responde sin preparar. I won't do long pausas, so this episode doesn't drag on in silence. So be sure you pause each time and answer. ¿Cuáles son unas de tus opiniones poco populares? Mi respuesta es, or my answer is, yo creo que es estúpido que la gente pregunta cómo estás en los Estados Unidos. Solo hay 3 respuestas aceptables: bien, cansada, ocupada. Ninguna revela mucho de lo que se siente la persona y son tan usadas que casi no tienen valor. Did you catch my rant about answers to how are you? ¿Puede la gente cambiar? Mi respuesta es, solo si la persona de verdad quiere. De joven, yo pensaba que con más edad viene más madurez e inteligencia. Pero en unos casos, eso no pasa porque la persona piensa que ya sabe todo, que su personalidad y sus hábitos son fijos. Es un estado de mente que no todos poseen. Did I give a yes or no answer? To help you decide, madurez is maturity. Estado de mente is a state of mind,
And poseen, from poseer, is they possess. Try again if you didn't catch it. Si tú estuvieras en una isla aislada y podrías llevar 5 cosas para sobrevivir, ¿qué llevarías y por qué? Mi respuesta es, yo traería primero un cuchillo para cortar fruta y asquerosamente tal vez un animal o un pez. Entonces yo llevaría unas cerillas para hacer fuego. No quiero tener frío. Tercero, yo llevaría un filtro para hacer agua limpia de agua del océano o río. Cuarto, yo necesitaría un sartén para cocinar la comida y evitar bacterias. Quinto, yo llevaría un libro para mantener cordura. Mantener cordura is maintain sanity. What are my 5 items? ¿Cómo podríamos resolver el hambre en el mundo? Mi respuesta es, deseo que fuera una respuesta fácil a esta pregunta. Creo que sería posible resolver el hambre en el mundo con la creación de comida en el laboratorio y también con una obligación de los más adinerados en cada país proporcionar comida para los pobres. Un poco al estilo Robin Hood, un poco optimista, pero sería mi primera idea. Who do I think should be responsible to proporcionar or provide food to the poor? Si tú fueras el presidente, ¿qué cambiarías primero? Mi respuesta es, ser presidente de los Estados Unidos es un trabajo que nunca quiero tener. Pero si tuviera que hacerlo y cambiar algo, yo haría menos caro la universidad y ofrecería educación en universidades comunitarias gratuitamente. Entonces, habría menos deuda para jóvenes, haciendo más fácil empezar una profesión, comprar casas, etc. Would I want to be the president? What would I change? Si no tuvieras que trabajar, ¿cómo pasarías tu tiempo? Mi respuesta es, yo pasaría mi tiempo leyendo, escribiendo, viajando y haciendo ejercicio. No sé si sería bueno no trabajar en mi caso, así que yo probablemente sería voluntaria también. Ser voluntaria means to volunteer. What other activities would I do? ¿Piensas que todos debemos apoyar a los otros o que cada persona es responsable por sí mismo?
Mi respuesta es, yo creo que lo mejor sería un balance entre los dos. La vida es larga, con suerte, y a veces necesitamos un poco de ayuda. Y algunas personas no tienen oportunidades iguales como nosotros. Así que tener apoyo a veces es importante para todos. Eso dicho, todos tenemos una responsabilidad para contribuir a sociedad y a nuestra sobrevivencia de cualquier manera que podamos. Do I say one or the other is best? Eso dicho is that said. Sobrevivencia is survival. ¿Cómo explicarías la idea de religión a un niño, un extraterrestre? Mi respuesta es, yo diría que la religión es la manera en que los seres humanos en varias culturas procesan valores, reglas sociales y cómo ser una buena persona. Humanos tienen curiosidad sobre lo que pasa cuando se muere una persona y la religión intenta contar lo que pasa después de la muerte. What things does religion provide in my answer? Es todo para hoy. And si tienes hambre para más, you can get a guided Spanish journal with these and many more thought-provoking questions by clicking the link on my product page come March 2023, gringaconsulting.com/products. Nos vemos en el próximo episodio.